Érase una vez, en una vecindad de la colonia obrera en la Ciudad de México, una pareja de adultos mayores llamados Berta y Julio. Ambos se dedicaban a la impresión de serigrafía en el taller del padre de Julio, y entre tintas y planchas de impresión se enamoraron hacía más de 50 años. En la misma vecindad vivía Citlali. Ella venía de Coacalco y allí encontró un cuartito que podía pagar a duras penas al ingresar a la escuela de enfermería de la UNAM. El primer año se le hacía muy chiquito, pero con el tiempo se acostumbró. Berta y Julio tuvieron una hija, Melissa. Cuando Melissa creció, se empezó a involucrar con unos muchachos que a sus papás no les gustaban. Peleaban diario. Julio no quería que su hija se relacionara con esos malandros. Un día se pelearon porque le encontraron mota en el cuarto. Melissa salió dando un portazo de la casa y fue la última vez que la vieron. Citlali había conocido a un grupo de morritas que se juntaban los sábados a vender chacharitas en la explanada de la facultad. Llevaba años bordando por placer y, gracias a ellas, se animó a vender sus creaciones. Por fin se sentía parte de un grupo. Se sentía cuidada por sus nuevas amigas y ella estaba aprendiendo a cuidarlas también. Julio y Berta buscaron a Melissa cada día durante 20 años. Julio no podía con la culpa. Solo querías protegerla, lo consolaba Berta, pero Julio nunca se pudo sentir en paz. Formaron parte de diferentes grupos de padres de desaparecidos. Pidieron justicia de 1000 formas. Marcharon y hasta participaron en las búsquedas de otras personas desaparecidas. Todo con el objetivo de mitigar su pena. Las nuevas amigas de Citlali eran increíbles. Entre ellas se truequeaban, se compartían artimañas para vender y se cuidaban en sus rutas. Muchas de ellas consumían marihuana regularmente. Al principio, Citlali se había sentido incómoda con eso. En su pueblo, la delincuencia era muy elevada y sus papás le dijeron que los pinches marihuanos eran los culpables de tanta violencia. Un día, su amiga Leslie le contó de los beneficios que tenía el cannabis para tratar diferentes enfermedades y Citlali empezó a sentir curiosidad por aquella planta prohibida. Al final, el paso de los años, la culpa y el agotamiento provocaron que Julio desarrollara diversos problemas de salud. Cada año estaba peor. Parecía que mes con mes iba sumando un nuevo pesar a su colección de enfermedades y complicaciones médicas. Julio siempre le decía a Berta que ya casi se iba a morir, que lo sentía. Pero Berta se negaba. «Ah, sí. ¿Y con quién me voy a quedar yo, Ni hablar. Tú te quedas conmigo», le decía, mientras le sobaba las rodillas con una pomada nueva que le habían recomendado. El dolor de la artritis no lo dejaba dormir. En casa de Leslie hacían pomadas, tinturas, aceites e incluso comida con marihuana. Era el negocio de Leslie y su mamá. Con eso vivían. «¿No te da miedo que te cachen?», le preguntaba siempre, pero Leslie se reía. Me da más miedo pasar hambre». La vida de Berta se había convertido en una constante búsqueda de medicamentos, ungüentos y pomadas que pudieran hacerle más llevadera la existencia a su marido. Un día, platicando con sus vecinas,
Citlali le mencionó que debían usar un ungüento de marihuana para calmar los dolores de Julio. Berta se quedó helada cuando lo mencionó. No, mi hija, mejor nada que lleve eso. Citlali se rió. Señora Berta, le prometo que lo único malo que tiene la mota es que está prohibida. Esa noche Berta no durmió. En cuanto salió la luz del sol, se metió a bañar, se vistió e hizo galletas de chocolate. Julio se puso muy contento hasta que descubrió que no eran para él. Son para la vecina, no las toques. Le tengo que pedir un favor. Citlali llegó a su venta sabatina con un montón de galletas. Repartió a todas sus amigas. Cuando llegó al puesto de Leslie le dio todas las que quedaban. Amiga, tengo que pedirte un favor. Citlali le contó la situación de sus vecinos. Le explicó que no tenían mucho dinero. ¿Y si les enseñamos cómo hacerlo? Leslie accedió, pero a cambio, Citlali tenía que ir ese día a buscar la mota. Cuando las demás se enteraron que Citlali iba a conectar, todas le pidieron que les comprara. Ándale, Citla, así entre todas ponemos un poco más y la tuya te sale más vara. Citlali se entusiasmó con el trato y fue al lugar que sus amigas le indicaron. Conoció al Joso, un chavillo callado que la invitó a pasar a su casa. Joso pesó la mota frente a ella y la empaquetó para que fuera discreta y no oliera mucho. Al salir de allí, sintió una enorme satisfacción por haberse atrevido. Unos pasos más adelante, escuchó: ¡Alto ahí! Berta se puso blanca cuando escuchó que habían detenido a Citlali y que su tío había tenido que venir desde el estado para sacarla. Pensó que había sido su culpa y le dio miedo haberla puesto en riesgo. Recordó a su hija. ¿Qué tal si a ella también la hubiera levantado la policía? Nunca lo imaginó, pero en las noticias se hablaba de los 43. ¿Será por eso que le dijeron que dejara de buscarla hace 10 años? A Citlali la insultaron, la manosearon, la pellizcaron y amenazaron. Todo mientras hacían su cateo. La llamaron criminal y le dijeron que por su culpa el país estaba como estaba. Le informaron que presentarían cargos por narcomenudeo, a menos que se arreglaran de otra forma. El corazón le palpitaba en los oídos. De pronto, un policía llegó y le informó que alguien había llegado por ella. Para su sorpresa, su tío la estaba esperando. Malditos puercos, nomás querían una mordida, le dijo a Citlali cuando entró al coche. Si esa madre fuera legal, no pasaría esto. 5 meses después, y gracias a las pomadas canábicas que habían aprendido a hacer, Julio dejó de decir que prefería que Diosito se lo llevara, y Berta estaba muy contenta. En las visitas de Citlali y Leslie, hablaban de los beneficios de la planta, el por qué era ilegal y las implicaciones que tenía en México. Leslie empezó a hacer su tesis sobre el efecto de la marihuana en tratamientos para la demencia senil. A Berta inmediatamente le interesó saber más y Leslie les compartió una receta para hacer una tintura con unos cuantos gramos de marihuana. Citlali estaba en su casa descansando cuando oyó un grito. Lo reconoció enseguida.
Era Berta. Corrió a su casa lo más rápido que pudo y cuando llegó encontró a Julio tirado en el suelo, con Berta a su lado intentando reanimarlo. Citlali le tomó las pulsaciones. Comprobó que respiraba. Seguro le dio la pálida. Mientras le daba una cucharada de miel a Julio y calmaba a Berta, Citlali le explicó que era probable que la marihuana de la última entrega hubiera salido mala. ¿Pero cómo va a salir mala? ¿Que no revisan esas cosas?, le preguntó Berta. Y Citlali se rió. Ja, sí, debían hacerlo. Pero mientras sea ilegal, no habrá una regulación adecuada. En Cuentos y Utopías te contaremos historias de las distintas realidades que se viven en México. En cada capítulo abordaremos una causa de justicia social y nuestros invitados nos explicarán por qué miles de personas en nuestro país hoy viven las experiencias de nuestros personajes. Al final de cada episodio podrás llevarte contigo acciones para convertirte en heroína. Porque creemos que podemos ser más las personas que combaten al verdadero villano. Ese sistema que empuja a que miles de personas no puedan acceder a un final feliz. O en palabras más concretas, a una vida digna. Hola, ¿qué tal? Yo soy Vita Aranda. Yo soy Alaide Castro. Y estamos el día de hoy en Utópicas, Galería y Librería de Mujeres, grabando nuestro episodio de Sustancias de Paz y de Guerra para nuestro podcast Cuentos y Utopías. El día de hoy nos acompañan dos increíbles mujeres, Amaya Ordorica, coordinadora de Incidencia en Reverdecer Colectivo, y Mireya Graniel, médica canábica, feminista y activista. Es un gusto tenerlas con nosotras para platicar un poquito de la historia que acabamos de escuchar, ¿no? Quisiera empezar contigo, Mireya, porque cuando estuvimos platicando contigo dijiste algo bien bonito. Esta es una planta milenaria, ¿no? Esta planta se ha utilizado desde hace mucho tiempo en nuestro territorio por muchas personas para sanar muchos males. Cuéntanos un poquito de esta planta y de sus usos, ¿no? ¿De qué forma se utiliza el cannabis y quiénes lo han estado utilizando? Ok, pues el uso de esta planta data de hace más de 5,000 años. De hecho, es una planta que se encuentra cerca de la zona de Asia, en el Tíbet. Bueno, fue primera vez encontrada. A nosotros nos la trajeron acá a México por los españoles en la conquista. De hecho, las velas de las carabelas, donde vino Cristóbal Colón, digo que ya vamos a hablar de esas cosas, están hechas de cáñamo, estaban hechas de cáñamo. La mayoría de las cosas... estos usos se datan desde la India, Inglaterra, en Estados Unidos, en Europa ya había varios médicos que utilizaban estas soluciones, o sea, este extracto de la planta de cannabis sativa. En México se ha utilizado porque pues tenemos un pueblo muy arraigado a los usos y las costumbres de las plantas. Entonces nuestras abuelas, nuestros antepasados, los chamanes, utilizaban esta planta para curar. Esta planta se utiliza para disminuir dolores, ayudar con los mareos, vómitos. En sí, lo que esta planta hace en nuestro cuerpo es que equilibra algo que no sabíamos que teníamos, que es el sistema endocannabinoide. Todos los seres, los mamíferos, de hecho no nada más los mamíferos, todos los artrópodos tenemos un sistema cannabinoide, el cual nuestro mismo cuerpo produce sus propios cannabinoides. Entonces imagínate que esta planta contiene más de 114 cannabinoides diferentes. ¿Y cuántos tenemos un ser humano? Ahorita están descubiertos 2, creo que hasta 3 ya más o menos. En nuestro cuerpo se llama anandamida, que de hecho viene de la palabra sánscrita bliss o felicidad, anandamida, y 2, araquidonoil glicerol, que bueno, ese no está tan bonito, pero son estos 2 cannabinoides que interactúan con este sistema. Este sistema a su vez interactúa con otros sistemas biológicos, los cuales son el sistema nervioso central, el sistema cardíaco, el sistema digestivo, el sistema hormonal, el sistema inmune.
Claro. Entonces, cuando nosotros no estamos produciendo de buena manera estos cannabinoides, ya sea por estrés crónico, que bueno, ahorita la mayor parte de los seres humanos padecemos un estrés crónico, ansiedad un trago al crónica, café. Así. La alimentación también desequilibra este sistema. En el momento que nosotros no estamos produciendo esto, se derivan varias enfermedades. Ahorita ya hay varios estudios que nos demuestran que una deficiencia, ya sea genética o de vida diaria del sistema endocannabinoide, puede crear enfermedades como ansiedad, puede ayudar a que se desarrollen ansiedad, depresión, que son resistentes al tratamiento, fibromialgia, que es una enfermedad ahorita que se da mucho entre la población femenina, que no tiene de cierta manera una razón de ser, que de hecho muchos médicos... ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? La fibromialgia es dolor generalizado. Okay. Pero también da depresión, ¿no? Y la depresión pues es una situación ya más neuroquímica, de neurotransmisores, desequilibrio. Enfermedades inflamatorias del intestino. Entonces, cuando ve este doctor que hay una deficiencia, en el momento que nosotros reemplazamos esa falta de cannabinoides en nuestro cuerpo con cannabinoides que provienen de una planta, en este caso la cannabis sativa, pues comienzas a hacer que este sistema vuelva a funcionar. O sea, haces un equilibrio. Aparte de esto, la misma planta como tal, o sea, los mismos cannabinoides fungen como un medicamento. Son altamente analgésicos y antiinflamatorios. Entonces, todo lo que tenga que ver con inflamación, todo lo que tenga que ver con dolor. Por eso me encanta fumar cuando tengo cólicos, ¿verdad? Así es. De hecho... por eso. Sí, solo por eso. Solo por eso. Y eso es, por ejemplo, por lo que lleva Julio a buscar... Bueno, realmente... que Citlali le recomienda a Berta que Julio se ponga las pomadas, ¿no? Para desinflamar y poder mitigar los dolores que estaba teniendo en el cuerpo por cualquier cosa, ¿no? Estaba buscando... Oye, tengo una duda, si haces esta... Porque yo, claro, he visto que hay mucho CBD legal, ¿no? Que se hacen pomadas de CBD. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿qué me hace el CBD y qué me hace el THC? Ok, bueno... El THC es un cannabinoide, pues de hecho es el cannabinoide ilegal, o sea, más que el CBD y los demás. Es el más estigmatizado. Es el más estigmatizado. Pero porque es el que te pone. Es el que, ajá, claro. Sí, es el que erróneamente dicen que te pone 4 días, cuando realmente son 40 minutos, si acaso, ¿no? Uh-huh. Depende de cómo lo digeres, depende de cómo lo consumes, porque es muy diferente consumirlo fumado, es muy diferente consumirlo digerido, es muy diferente consumirlo sublingual y es muy diferente consumir concentraciones, altas concentraciones de THC o altas concentraciones de CBD. El CBD es el cannabinoide que ahorita está de moda. No de moda, pero es el que más se está escuchando porque no tiene este efecto de dopaje o este efecto, pues ya no le llamamos psicoactivo porque los dos tienen efecto psicoactivo, solo que uno te lleva a este estado de high. O sea, como la asociación hacia el lado psiquedélico de la marihuana, quizás, ¿no? Que no es psiquedélico en términos de que ves elefantes rosas, ¿no? La psiquedelia no es tan literal siempre. Sí. Pero... Sí, la gente que yo siempre digo que la gente que pone que te fumas un porro y te vas a tomar por culo, nunca se fuma un porro así. De que sí, jamás. Es el guionista que escribió esto, no se ha drogado. Jamás. Ajá, sí, es como alguien denle un porro porque lo único que le va a dar es se va a reír, va a pensar más cosas, le va a saber más rica la comida y le va a gustar más la música. Ajá, ¿no? ese tipo de cosas, ya claro, está. ¿no? Sí, ya está. ¿Y cuándo empieza? O sea, bueno, entonces el uso del cannabis, digo, podemos adentrarnos en un ratito en más sustancias, ¿no? Pero está bueno que en esto del 420 platiquemos del cannabis, ¿no? Pero ¿cuándo empieza la política prohibicionista en México? ¿Sabemos en qué momento? Porque según yo en su momento no era ilegal y luego se determina una lista de sustancias a las cuales se prohíbe o no se prohíbe y según yo viene bastante ligado con Estados Unidos, ¿no? Sí viene ligado con Estados Unidos, sobre todo la historia del endurecimiento de las políticas antidrogas en México, pero hay que recordar que a finales del siglo antepasado, México estaba pensando en regular diversas plantas y sustancias psicoactivas para garantizar su calidad en la venta del producto final, que es lo que deberíamos estar haciendo hoy en día. Incluso había un decreto que establecía que las boticas tenían que tener marihuana, tenían que tener cocaína y derivados,
tenían que tener opio y derivados, ¿no? Era obligatorio que tuvieran eso de manera accesible en las boticas. Y en los años 20, en el periodo postrevolucionario, a nivel internacional, se está dando una fuerte discusión iniciada por el tema del opio, pero que empieza a crecer hacia otras plantas y sustancias, y que además también ya se está empezando a dar en algunos países, como en Estados Unidos, la disputa entre el algodón y el cáñamo, ¿no? Y los productos similares que se pueden generar a partir de estas plantas, porque si no, no te explicas por qué se llevan el cáñamo entre las patas, ¿no? Si no tiene elementos psicoactivos, ¿por qué lo estamos metiendo en la misma bolsa? Claro, porque hay intereses económicos. Claro. Está compitiendo, y lo que vemos es que en el mundo hay una tendencia hacia la prohibición, y México está buscando dentro de los espacios diplomáticos el reconocimiento del nuevo gobierno postrevolucionario. Y ahí, para eso, es como de valídame, reconóceme como un territorio civilizado, y ¿no? para eso tengo que prohibir esto. Exacto, y entonces empezamos a incorporar estas políticas. La validación nos hace daño a todos, ¿verdad? A todos. Hasta el Estado-nación. Exacto. Sí, quiéreme, reconóceme, di que soy buena onda, acéptame entre tu grupo de amiguis, ¿no? Ajá. Y entonces México está en esa negociación y está tomando estas decisiones, además de que hay un profundo racismo también vinculado al tema de las drogas. En Estados Unidos se ve de manera muy, muy abierta, donde las campañas activamente vinculan el consumo de cannabis a las y los mexicanos inmigrantes, el consumo del crack a la comunidad negra. A la comunidad negra, y el consumo de opiáceos a la comunidad asiática. Y aquí en México también. Aquí en México. Yo tampoco había pensado ahora acaban de llegar a mi cabeza un montón de referencias racistas de películas de gente asiática consumiendo. No, claro. Y aquí en México hay un mito de que la producción de amapola en México viene de los migrantes chinos a México, pero en realidad lo que se ha demostrado es que sí, ellos traían amapola y en sus huertos familiares tenían amapola, pero las grandes producciones de amapola en México se explican porque la industria farmacéutica gringa durante la Segunda Guerra Mundial producía amapola en México para la morfina para los soldados gringos durante la guerra. Entonces, la gran producción no son los huertitos urbanos de las familias de migrantes chinos en México, aunque ese ha sido el gran estigma desde esas épocas cuando se empezó a prohibir. En realidad lo que tenemos es una industria fomentada por farmacéuticas hoy conocidas, ¿no? Que son legales, que tienen ingresos multimillonarios, y que cuando dejó de convenir, pues esos negocios se abandonaron, pero las comunidades ya cultivaban esta planta. Y que son los primeros, las grandes farmacéuticas son las primeras culpables en que el día de hoy la política prohibicionista exista, ¿no? Porque en Estados Unidos existe claramente el lobbying o el cabildeo, en México también, en donde en Estados Unidos se trata a los individuos, a las corporaciones como individuos, ¿no? Se les garantiza casi que los mismos derechos que individuos, y entonces pueden hacer cabildeo, presión a los representantes públicos para que algo pase o no pase. Las farmacéuticas y las minerías sabemos que son de los dos peores males que le hacen a este mundo, y las farmacéuticas constantemente están cabildeando en contra de la regularización y acceso a sustancias que no les convienen, porque ellos son los primeros que son los promotores o los causantes de la adicción a los opioides, ¿no? Que el día de hoy... Además, porque en cuanto se legalice la weed, o sea, dejas de comprar ibuprofeno cuando te sientes, ¿no? O sea, como de que ya puedes plantar tu medicina en tu casa. Pero por eso la regulación medicinal en México contempla una visión absolutamente farmacéutica de la medicina. Es una visión sumamente cuadrada, donde si no viene en una pastilla concentrada, no es un medicamento. Claro, esa es la visión que le conviene impulsar a las farmacéuticas, pero todas sabemos que incluso hay padecimientos, o sea, seguro Mireya puede explicar esto mucho mejor, que consumir la planta directamente y la combinación de cannabinoides es mucho mejor que estar consumiendo concentrados específicos. Los aislados, por ejemplo. Exacto. Que ahorita están, bueno, en Estados Unidos ahorita ya patentaron a los cannabinoides, o sea, aislados de cannabinoides, hicieron análogos, hicieron sustancias similares, cuando tú puedes en tu casa plantar tu propia medicina. O sea, ¿qué? Sí. O sea, es en vez de sacarlo directamente, es como, ¿cómo podemos hacer exactamente lo mismo pero que no venga de ahí? Sí.
Para que sea nuestro. Para que pero cueste sea dinero, nuestro. claro. Que cuesten esto y que los doctores solamente tengan la obligación de dar estos medicamentos. Oye, Y todas las familias con todos los prejuicios que tienen, en vez de decir, uy, ¿cómo le voy a ponerle un té de marihuana, O fumar un tal, o porrito. fumar un porro? Mejor lo compro en esta farmacia, ¿no? Que Claro. Oye, y por ejemplo, ahora me surge esa duda, y para quienes quieran empezar a entender el mundo del autocultivo, una planta, ¿cuánto te puede durar? ¿Cuánto te puede dar? ¿Cuánto te puede atender? Depende de tus capacidades como cultivadora. Increíble, increíble. Esa es una gran Claro, discusión. porque Mis plantas por lo dan ejemplo, mucho, hay que Y aparte, recontra desapegadas estamos del conocimiento de la tierra, ¿no? Y entonces, yo me acuerdo que cuando te conocí, Mireya, lo platicaste y me encantó de decir, también es un proceso de meditación casi, cuando estás aprendiendo a cuidar algo fuera de ti, que está vivo, Claro. que es esta planta dentro de tu casa, que además, al tú cuidarla a ella te cuida a ti, Guau, ¿no? qué Es súper bonito. lindo. Sí. La Yo amo. en algún momento escuché algo que me encantó. Y es que estábamos hablando de drogas y no recuerdo cuándo escuché esta conversación, pero alguien me dijo, la marihuana es una planta, es una droga femenina y la cocaína es una droga masculina. Porque la cocaína, cuando tú la consumes, provoca en ti que se potencialicen quizá los aspectos más masculinos que tengas dentro de ti, ¿no? Te pones muy activo, te pones hasta, incluso te puedes poner violento, te puedes poner, ¿no? O sea, como Prepotente. prepotente, güey, te puedes Ligeramente. la productividad es como lo que más te gusta, ¿no? Como que todos estos valores que dentro del mundo masculino patriarcal son elevados y tal. Y en cambio la marihuana te hace entrar en contacto con tus sentimientos, te hace entrar en contacto con unas reflexiones, ¿no? Que te hace entrar, que te gusten más, te pone cariñosa incluso contigo mismo, con la intuición. Claro. Y a mí ese pensamiento me voló a la cabeza, fue como súper lindo. sí. Y encima si le sumas el hecho de que justamente es este viaje con la tierra, que además estamos súper separados, o sea, yo cada vez lo pienso, no, yo estoy separadísima de ese mundo, o sea, yo no sé cómo cuidar una planta, a mí se me mueren todas, o sea, yo Las tengo una suculentas menos, aplicación está, sí. para que me diga qué le pasa a mi planta, porque yo no sé, o sea, y ni mucho menos, o sea, una de no, porque además tienen un montón de peculiaridades, que si a esta, si la miras mucho, se te tala, a esta, si le da el sol de este lado, mejor no sé qué, no, o sea, como que es todo un mundo para explorar, y un mismo gramaje de la misma planta plantada por personas diferentes puede tener diferentes cantidades de cannabinoides. Y calidad sobre todo, porque no nada más es crecerla, es ver también qué tipo de genética. Digo, las genéticas al final de cuentas ahorita en Estados Unidos están como agarrando todo esto, ya sabes, de la mejor genética con tanto de THC. Aquí nosotros tenemos buenas genéticas que también en esta situación de la legalización creo que nos están respetando, preservando, porque ahora sí que vamos a tener que importar semillas, bueno, no sé qué relajo. Importa mucho también cómo las secas, importa mucho también qué nutrientes le das, y tú puedes de esa, si la secas bien, si la cuidas bien, si la curas bien, vas a permitir que la planta tenga su potencia total, porque Claro. no solamente hay cannabinoides en las flores, en los tricomas, sino también hay flavonoides y hay terpenos. Los terpenos son estos aceites esenciales que ahorita están como que se están escuchando mucho, que yo antes, pues mi mente de persona cerrada, cuadrada, pensaba que yo los aceites, pero los aceites efectivamente tienen poderes terapéuticos. Imagínate que una planta de cannabis puede oler a pino, puede oler a mango, puede saber a esto. Sí, además tienen diferentes olores y sabores. Claro que eso al final de cuentas va a ayudar a hacer un efecto séquito para poder tratar ciertos padecimientos. No todos los padecimientos van a requerir de los mismos terpenos, Claro. de la misma concentración de THC o de CBD o de otros cannabinoides. Y regresando a la historia, ¿no? O sea, un poquito de eso era lo que luego Citlali y Leslie platican con Julio y Berta, de decir, güey, pues esta es la bronca de que no sea legal, de que no esté regulada, de que no podamos acceder a justamente acorde a tu padecimiento, que es lo que tú necesitas, ¿no? Entonces, estamos dejando vulnerables al buscar tener autonomía de nuestra salud y de cómo queremos sanarnos, podemos estar no necesariamente en riesgo, porque te da una pálida, pues no te la pasas tan mal. O sea, bueno, te la pasas mal, pero no es tanto riesgo. Ajá, No sí, te vas a no morir es de riesgo, una ajá, pálida. exacto. Eso es muy importante porque hay gente que nunca ha fumado. Si te da una pálida, no te vas a morir, tranquilo, respira, Toma agua. toma agua, toma algo de azúcar
te va a ir bien. Miel, Ajá. sí, acostarse. Ponte una serie, ajá, sí, ponte la Relajarse. serie que más te vaya a gustar y navega la pálida. Pero bueno, sí, o sea, el hecho de decir, ok, no podemos acceder a esto y entonces, claro, o sea, por ejemplo, yo tengo un compa que hacía galletas y entonces sacó un batch de galletas y luego la señora que le ayudaba en tareas domésticas, bueno, no, a quien le pagaba el servicio de tareas domésticas, llegó, vio la galleta, se la comió, el compa estaba en clase, regresó y la vio acostada en el sillón, diciendo, ¿qué tenía esa galleta? Valió madre, ¿no? Entonces estaba bien asustada y llegamos varias personas, pues es justo como cotorrear con ella, tal, sí. acuerparla, tal. Se la pasó increíble. Después del susto de qué, Dios mío, está pasando con esto, sí. es el desconocimiento, ¿no? Porque no tenemos acceso a cómo nuestro cuerpo se comporta de formas diferentes y luego puedes llevar de toda esa reflexión, ¿no? Claro. Y por eso es tan importante también que mantengamos una postura de mucha responsabilidad frente a nuestro consumo y a reconocer la importancia del consentimiento, sobre todo como mujeres, en el consumo, ¿no? Exacto. Porque además hemos podido documentar prácticas, el conocido y famosísimo canasteo, por ejemplo, o la mamá diciéndote cuando sales de fiesta por primera vez, no se te ocurra dejar tu trago en algún lado que no lo estés viendo, que te lo sirvan enfrente de ti. Sí, Todas sí. esas prácticas que nos enseñan de niñas son violaciones a nuestro consentimiento, nuestro consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Entonces también eso es algo que es súper importante como mujeres usuarias tener súper presente, y que el consentimiento tiene que ser informado, y para eso hay que saber qué estamos consumiendo, qué dosis estamos consumiendo, que podamos decidir la frecuencia de nuestro consumo, ¿no? Porque como bien decía Mireya, eso cambia totalmente la experiencia de consumo en el cannabis y en todas las sustancias psicoactivas, ¿no? Claro. ¿Cuánto consumo? ¿Dónde lo consumo? ¿Con quién lo consumo? ¿Qué ¿Cómo calidad? estoy cuando lo consumo? La calidad, la pureza, si está adulterado con otra sustancia, Claro, todo porque eso, si, ¿no? si, por ejemplo, una planta, yo soy un señor dealer y tengo una plantación de varias plantas. Don y yo- dealer. Soy don dealer. Joso. Y yo lo y yo lo que quiero es vender un chingo, ¿no? Entonces yo lo que necesito son plantas que den mucho, que crezcan rápido, que, ¿no? O sea, como que todas estas particularidades que me pueden convenir a mí como señor vendedor, pero no tienen por qué ser beneficiosas para el consumidor. Entonces puedo utilizar diferentes tipos de sustancias para provocar que crezcan mejor, ¿no? Como fertilizantes de uno u otro lugar, quién sabe, o puede ser uno natural, pero también pueden ser unos que no, pero también puede haber bichos en la planta y le tengo que poner pesticidas. Y a mí me da igual la salud de mis consumidores, porque soy don dealer, no soy una ONG, no soy una... ¿no? A lo mejor ni sabes, ¿no? Hay comunidades campesinas cultivadoras de cannabis que nos han compartido que ellos usan pesticidas y fertilizantes, los que les otorga el gobierno estatal, como comunidades campesinas. Entonces, son los pesticidas y fertilizantes que también les otorgan a los campesinos que cultivan otras Tomate, cosas que todo. también ingerimos todas y todos, Sí. principalmente esas mismas comunidades, que además también impactan en su agua, en la fertilidad de sus tierras, ¿no? Y bueno, pues ni siquiera es un asunto de que no les importe, es a lo que haya acceso, es Claro. lo que el Estado brinda, ¿no? Claro. Y luego no hay necesariamente un conocimiento sobre los procesos de secado, de cuidado de las plantas, de qué sigue, y pasa por muchas manos. Muchas veces las comunidades que cultivan, esto sobre todo hablando de cultivos a gran escala, ¿no? Porque hay muchas dealers o bandita que conocemos que cultiva sus otros cultivos, pero chiquitos, ¿no? Y es una venta más pequeña. Pero las comunidades cultivadoras que están en estas circunstancias, pues muchas veces no saben qué es lo que pasa una vez que ellos entregan la planta, ¿no? Y quien la recibió no sabe en qué condiciones se cultivó. Y después quien se la transporta, se la otorga a alguien más que la distribuye entre vendedores pequeños. Y esos vendedores a su vez la distribuyen a consumidor final. Estamos hablando de una división inmensa de la cadena, llena de intermediarios, que nadie tiene ni idea de lo que pasó en el paso anterior, ¿no? Entonces no hay manera de tener control de calidad, ni siquiera es un tema de voluntad
de quien nos está vendiendo. Fascinante. Claro, porque además tantos procesos, tantas manos después de eso, ¿no? Como que tú podías tener un gran producto y para cuando llegó a tu mesa ya valió pito, ya tiene todo lo malo, o sea, te estás fumando junto con el cannabinoide. Está comprimida, está con hongos, hay muchas El formas. hongo, Es que la lo que dijiste. transportación es donde se va perdiendo muchas cosas. Aparte, ok, dices, bueno, ya llegó a ti, pero si no la secaron bien, si tiene hongos, o sea, te va a hacer un mal mayor, o sea, te va a hacer un mal, Claro, de es verdad. como Y comerte en una realidad- fruta podrida, pues. Así es, a lo O mejor sea, ya la potencia no es la misma, los cannabinoides ya casi no están. O sea, yo he tenido casos de jóvenes, de hecho jóvenes de un estrato social alto que le compran a dealers y que ya han tenido problemas cardíacos porque muy probablemente esa planta se cultivó en un lugar que tenía metales pesados, que la tierra estaba contaminada con metales pesados. Que eso es lo que le Madre pudo haber mía. pasado a Julio, ¿no? En nuestra historia, a lo mejor Sí. el consumo de una Sí. planta que tiene metales Oigan. pesados y le puede dar complicaciones Cardíacas, claro. Y bueno, hablando ahora del tema de la guerra, ¿no? De sustancias de guerra. Y un poquito, para regresar a la criminalización y además para hablar del elefante blanco o las 4 morras blancas que están sentadas aquí. Pues sí, o sea, tenemos que hablar de la realidad de que la criminalización en México está ligadísima a un sistema de clase y a un sistema racial que a nosotras, en particular en esta mesa, no solamente no nos atraviesa, sino que podemos ser beneficiarias. ser beneficiarias, ¿no? Justo, nosotras somos las consumidoras finales, nosotras cómo nos vemos, cómo nos movemos, el acceso a información que tenemos, etcétera, nos hace poder salir del closet casi, como tú lo dijiste, ¿no? Como deber, ¿no? Como salir del closet cannabinoide como deber de decir, Claro. a ver, esto es lo que está pasando y esto es lo que se está hablando. ¿Cómo está la situación de criminalización en México ante el uso de sustancias Sí, porque y consumo? Porque acabas de justo- sacar un informe, ¿no, Amaya? Hace un mes. Sí, entre Reverdecer y junto con Elementa Derechos Humanos sacamos un informe sobre historias de detención por posesión, no solo de cannabis, porque nosotras estamos muy interesadas en la política de drogas en general, ¿no? Y en que podamos transitar hacia otras políticas relacionándonos con todas las plantas y sustancias psicoactivas legales e ilegales, porque las legales también hay aspectos que vale la pena también repensar y revisar, ¿no? Pero en este informe lo que vemos es que básicamente las principales detenciones sí son por cannabis. Tiene que ver también con que la mayoría de estas detenciones o todas las detenciones reportadas en el informe son por flagrancia, es decir, no hay una investigación. Y la cannabis pues huele, la cannabis ocupa espacio, la cannabis es evidente, ¿no? Y bueno, que todos estos casos se reportan extorsiones, amenazas, en un montón de estos casos se reporta violencia sexual y se reporta abuso de la fuerza por parte de los policías en grados y acciones que pueden llegar a constituir tortura o tratos inhumanos o degradantes. Como en el ¿no? caso de Citlali, ¿no? En nuestra Exacto. historia. O sea, es una morrita que no la cacharon en flagrancia, pero que pueden decir ellos perfectamente, es tu Exacto. palabra contra la mía, ¿no? Yo te vi en el momento en el que la estabas comprando, por ejemplo, y entonces con eso me da mi derecho de hacer un cacheo ilegal. Con ese cacheo ilegal a mí me da la excusa de tocar de más, y además como estás haciendo algo ilegal que le perjudica al país, me da a mí la capacidad de humillarte, de insultarte, de criminalizarte, de decirte que eres lo peor que le puede pasar a este país, con la excusa de seguir humillándote y violentándote para después pedirte una mordida. Exacto. Una dinámica que además hay que decir la ha promovido directamente el Estado, y es que hemos generado una narrativa donde las plantas y sustancias psicoactivas, y como plantas y sustancias solo pueden ser enemigas en una película de ciencia ficción, entonces las personas que nos relacionamos con las plantas y sustancias psicoactivas somos enemigas de la nación, enemigas existenciales, ¿no? Amenazamos la existencia de la sociedad como la entendemos, y eso Jalo. justifica De la familia. Exacto. Y eso justifica y legitima una serie de políticas públicas que en democracia serían absolutamente inaceptables. O sea, tenemos reformas a nuestro Código Penal Federal, tenemos una flexibilización de las garantías procesales. O sea, ¿a qué me refiero? A que cualquiera tiene la certeza de que si te detienen, lo menos probable que suceda es que se siga el debido proceso. Claro. ¿No? Eso habla de la flexibilización de estas garantías solamente se justifica frente a un enemigo, ¿no?
la ejecución extrajudicial, la militarización de la seguridad pública, el aumento en el uso de la tortura, todo eso solamente se justifica en democracia cuando estamos yendo contra un mal tan malo, tan malo, tan malo que amenaza nuestra propia existencia como sociedad. Y eso es una plantita, ¿no? Una planta. Es una planta o varias con unas Ajá, sustancias plantas, sí, sintéticas y ¿no? Claro. Una variedad, Pero luego justo, como que hay toda esta desinformación desde, estás en un viaje 4 días, te vuelves violento y Te queman las neuronas. te queman las neuronas, Sí. te lleva a otras Pero es que además drogas. luego son incongruencias, porque es como, a ver, ¿en qué quedamos? ¿Me pongo violento o se me queman las neuronas a mí? Porque si se me queman las neuronas estoy valiendo pito, ¿no? Ajá, O sea, claro, no claro. te puedo ir ahí a matar, güey. O sea, Sí, pero justo, o sea, toda esta desinformación no solamente, o sea, esta desinformación es democrática en cierta parte porque le llega a todas las personas en todos los espacios. Claro. Por lo tanto, quienes ejercen la autoridad son las primeras personas que están pensando que si te estás echando un porro en la calle y lo olieron o lo que tú quieras, llegan y están pensando que eres la peor persona que existe en este mundo, ¿no? Claro. O sea, que versus mientras que te que estabas llegan a su atacando a la casa, risa. alcohólicos, ¿no? Se echan su botella de whisky completa, se echan sus Deja tú eso. ansiolíticos a dormir porque si no, no puedo, porque mi vida es una mierda. O sea, Claro, claro. O deja tú eso, consumen Coca-Cola como agua, Sí. ¿no? O sea, es el tipo de cosas que empiezas a observar de decir, a ver, estos compas no estaban haciendo nada, estaban hablando de la serie que estaban viendo, güey. Cagándose de risa y ya está, y tú los crees los peores criminales, gente loca que está buscando realidades alternas, que son unos tal, cual, y eso es lo que piensan los policías, que te están deteniendo. Y eso ¿no? Entonces es te ven como culpa enemigo. de esa narrativa, ¿no? O sea, me acuerdo muchísimo, un 420 hace ya muchos años que hicimos un evento con el movimiento canábico mexicano en Tlatelolco, en la plaza de las Tres Culturas. Y estábamos ahí fumando, que la música, que no sé qué, todo buena onda, ¿no? Y de pronto llegan los policías, nos cayeron, éramos 50 personas. Y suena la chota afuera. Y todas, Y llegan no sé cuántos granaderos, ¿no? Y llega el jefe de zona y me acuerdo de estar, pues, algunos parados negociando entre los policías y la manifestación, ¿no? Y de verlo mirar hacia la marcha, temblar así de rabia, pero temblar de rabia y decir, ¡ay, ya prendieron un porro! ¡Ya lo vi! Y verle decir, órale, este hombre de verdad, esto le produce un enorme malestar, ¿no? O sea, Claro. realmente él se tomó el Kool-Aid, ¿no? Y no es culpa de él como individuo, Claro. es un sistema que promueve esta información y frente al cual no tenemos la capacidad como sociedad civil, o sea, tenemos ahora la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, que es una campaña de gobierno federal que promueve información errónea sobre plantas y Pésima, sustancias a la psicoactivas. madre. pero es que eso, ¿en qué momento? O sea, tu propio gobierno te está engañando, amigui. Ajá, Sí. qué horrible están La esos verdad. comerciales, o sea, Son te da mentiras. roña, Son güey, mentiras. ¿Y qué es lo que pasa? Va una persona joven, hechos por gente que consume, jamás en su vida se ha drogado. Son los guionistas que hablábamos antes, ¿no? y cuando lo pruebas te das cuenta de que te mintieron. Entonces, si te mintieron sobre la mota y también hablaban de la metanfetamina y de la heroína, seguro también mentían sobre eso, ¿no? Entonces pierden totalmente la confianza de las personas que más sí necesitan que confíen, que son las personas que sí usamos drogas, Las que usuarias. sí necesitamos Así esa es. información real y no nos dan ninguna herramienta, ninguna información clara y práctica sobre si consumo, cómo me cuido, cómo soy más responsable, qué medidas puedo tomar. Cómo enfrentarme a la adicción también, porque eso es muy Exacto, importante, claro. ¿no? O sea, ¿Cómo la identifico? ¿cómo la identifico? ¿No? ¿Qué puedo hacer para no caer ahí? ¿O qué puedo hacer para que ya estando allí pueda salir sin demonizar la planta? Claro. Pero, porque adicción, o sea, te puedes hacer adicta a mil cosas. Yo soy adicta al azúcar, por ejemplo, y nadie me habla de eso, nadie habla de la Todas. adicción al azúcar. Sí. Bueno, Claro. el azúcar es una sustancia psicoactiva. Se la damos ¿Qué? a niñas y niños. La sustancia Como bebés. psicoactiva. Claro, Sí, porque la para eso dar un sustancia porro a tu hijo. Si le psicoactiva- vas a dar un Kit Kat, pues dale un porro. O sea, hay que recordar que las sustancias psicoactivas son las sustancias que al ingerirlas impactan el funcionamiento de nuestro sistema bueno. nervioso central, lo cual quiere decir que estamos hablando de plantas y sustancias que no tienen nada que ver una con otra. Las estamos metiendo todas en una bolsa
sin que realmente estemos, o sea, más allá, sí, impacta el funcionamiento del sistema nervioso central que regula no sé cuántas funciones de nuestro cuerpo, o sea, es decir un poco y decir nada, ¿no? Claro. O sea, realmente puede impactar nuestro sistema nervioso central de forma totalmente distinta, y lo vemos a una niña a la que le das demasiada azúcar, al rato ya no hay quien la aguante, no se Trastorno duerme. por déficit de atención, sí, No, por eso puede actividad, pasar. claro, por eso los Ya niños entendí ahorita todo. tienen tanto, no se han dado cuenta que están con mucho, oye, cada vez van diagnosticando más trastorno por déficit de atención, pero ¿qué pasa? En las fiestas, en bueno, no voy a hablar de mis primos, pero mis primos con las cocas y los niños y están así activos y me ven a mí fumando marihuana y es como yo soy lo peor del mundo. Claro. Sí, efectivamente, el azúcar, por ejemplo, causa otros daños en los riñones, Me parece en la de las piel. peores drogas porque justo como está legalizada y como se vende como la panacea del... ¿no? Y De la, o Y sea, las jamás se estrategias. nos ocurriría decir, prohibamos el azúcar, metamos a los que consumen azúcar a la cárcel, a los que producen azúcar a imaginas la cárcel. traficando con azúcar. Te dio aquí de diabetes, que no eres un sí. pendejo, es tu culpa que te dio diabetes. Llegas sin tu adicción de azúcar a tu tratamiento de diabetes, porque si no, no te doy tratamiento de diabetes. Así es como tratamos Sí. a las demás personas usuarias, ¿no? Sí. O sea, jamás se nos ocurriría negarle el servicio de salud a una persona con diabetes por decir, tú te lo causaste por porque demasiado comiste consumo de azúcar. Así Por es. supuesto que no. Claro que el sistema público necesita ofrecer tratamiento para diabetes y para los demás efectos Para del consumo todos. de otras sustancias psicoactivas, ¿no? Por supuesto. Claro, porque si no estuviera prohibida para empezar, a lo mejor estaríamos en un punto ya, porque ¿cuántos años ya de existencia de esta planta? Nos acaba milenaria la planta. Si Sí. nunca lo hubiéramos prohibido a estas alturas, a lo mejor tendríamos un conocimiento tal que podríamos tener control o tener un mejor control de las propias adicciones o de los efectos secundarios que podría llegar a tener, y ya no habría tanta necesidad tampoco de generar este sistema donde quepa que te puedan tratar los males que te pueda ¿no? Generar el consumo. Pero vivimos en un sistema absolutamente neoliberal, el cual abandera valores conservadores, mientras que Me encanta cuando el neoliberalismo llega a la conversación, es como... ay, inevitable. inevitable. Ese vato. Ese va, Ese güey está Ese ahí en vato. la esquina, ¿no? Sí, porque abandera estos valores conservadores y sumamente moralinos que no están basados en información, que se meten en decisiones de lo privado, mientras que permite que el Estado deje de lado su responsabilidad en la regulación de los mercados. Y entonces tenemos una industria de bebidas azucaradas, una industria de comida chatarra, y tenemos una industria ilegal, que es el mercado más libre posible que podría haber. Es donde el Estado ha renunciado absolutamente su A su papel responsabilidad. de regular el mercado, ¿no? Que están vendiendo a quien sea en cantidades inmensas. Las niños, bebidas a azucaradas todos. se venden en las escuelas, ¿no? Sí. Ese son el tipo de cosas que sí queremos que el Estado regule. Sí queremos que el Estado diga, no le puedes vender ciertos productos a menores de edad. Y lo máximo que han hecho ha sido poner una etiqueta negra, O que ¿no? le de exceso de garantice la calorías. información. Exacto. O sea, que le garantice Buena la información de decirle, información. carnal, le quieres dar en tu biberón Coca-Cola. azúcar o Yo tuve coca, bibis pues... de coca, yo tuve bibis de coca No es para cierto. dormir, amigas. Coca-Cola. Sí, Coca-Cola, sí. ¿En Y serio? luego se preguntan por qué nos drogamos. La Estoy verdad. totalmente de acuerdo. Claro. Sí. Me Ay, acuerdo ¿saben qué? Por porque ejemplo, mi tía esta, nos esta daba serie, mucha coca. esta serie que voló la cabeza en algún momento, Euforia. Sí. ¡Guau! El análisis que hace la morra principal de decir, güey, yo tenía un diagnóstico en la neurodiversidad, ¿no? Yo contaba las luces del techo, estaba haciendo así, me hiperventilaba, no podía entrar, y entonces tengo un ataque de pánico en la escuela que me llevan al hospital y me dan un Valium. Y es el momento que siempre había buscado en mi vida, en donde todo se detiene y se calla, y entonces nada me abruma, ¿no? Entonces, ese espacio en donde estamos tratando qué poco conocimiento tenemos sobre las neurodiversidades, que buscamos aplacarlas o... Aplacarlas es una buena aplacarlas palabra. es una buena palabra, Sí. ajá, con sustancias que van a ser altamente adictivas Claro. y que De justo- farmacéuticas. Ajá, Para que te sí, parezcas claro. más a lo que la sociedad quiere que seas, porque para la sociedad tenemos que ser todos iguales. Y en Sí, vez de sí. pensar que a lo mejor las neurodiversidades pueden generar nuevas formas de vida
que a lo mejor no te tienes que aplacar eso, sino encontrar la forma en la que tú puedas vivir con eso a gusto, porque a lo mejor la forma que te estamos obligando a vivir es la que te está provocando en primera instancia que te sientas así. Claro. Y a lo mejor no es una sustancia lo que te va a sacar de ahí, es un modelo de vida diferente. Claro. Pero no estamos Y al honestos. mismo tiempo juzgamos durísimo a las personas que dicen, no, yo sí quiero una sustancia que me ayude a regular esto con lo que estoy pasando, que lo necesito, que me aliviana, Claro, a mí me exacto. genera a mí una mejor condición de vida, Sí. y generamos un enorme juicio hacia las personas que utilizan fármacos legales por Exacto. temas de neurodiversidades, ¿no? Incluso las personas que ni siquiera es un tema de neurodiversidad, pero que tenemos problemas de ansiedad, de depresión, y que decimos, ¿sabes qué? Sí, yo podría hacer 15 horas de yoga al día y fumarme toda la mota del mundo y meditar y cambiar mi estilo de vida, pero no, mi estilo de vida es súper estresante, mi vida es así. Hoy por hoy lo que tengo es acceso a un chocho que me quita la ansiedad En la y mañana depresión, me tomo ¿no? una cosita chiquita y listo, ya está. Y vivo la vida con una mucha mayor Exacto. facilidad, que también debe ser una opción siempre y cuando sepamos qué estamos consumiendo, qué efectos tiene, que sea acompañado por alguien que nos asesore, que tengas nos opciones, informe, que tengas sobre todo porque opciones. tú puedes decir, oye, tienes estas partes farmacéuticas, fluoxetina, etcétera, benzodiazepinas, pero también existe esta nueva terapia de una planta, porque yo he estado tratando, yo de hecho me curé de depresión, bueno, no me curé, sino ha sido un trabajo integral con cannabis. Wow. Con cannabis. Yo en cambio tuve que dejar el cannabis cuando estaba más deprimida, porque era súper adicta, pero porque yo estoy en ese mundo donde yo sé que yo soy muy adicta a muchas sustancias, no solo al cannabis. Depende de la dosis, depende de la concentración. Obviamente yo empecé con puro CBD, sin THC, y de ahí lo fui agregando. Esto pasa conmigo porque pues yo soy médica, estoy estudiando mucho todas las cosas que han salido. Ahorita tengo más de 100 pacientes en la clínica donde estoy trabajando. Aquí otra cosa de lo del azúcar, ya para terminar, de hecho, un tratamiento eficiente para la diabetes podría ser la cannabis. O sea, regula la glucosa, regula la presión. ¿Ya oíste, papá? Ayuda a disminuir la ansiedad, que a veces comemos de más por esa misma ansiedad. Nos ayuda a irnos quitando ciertas adicciones al azúcar. O sea, todo esto está en estudio. Claro. Pero si una planta que puedes tener en tu casa tiene este potencial, y lo hemos visto en casos como el mío, en casos como mi familia, en casos como mis pacientes, es absurdo. Necesitamos tener estas opciones, necesitamos también que los médicos se preparen, Exacto. porque ahorita, si de por sí, nomás con las cosas tenemos violencias obstétricas, tenemos, o sea, todo hacia la mujer, y viene el que incursiona en estas sustancias que están altamente estigmatizadas, pues también hay muchos doctores que pues no les gusta. Claro. Y también reivindiquemos nuestro derecho a no ser sanas. Reivindiquemos nuestro derecho a no ser perfectas, a que podemos tener una mala alimentación, a que podemos no hacer ejercicio. No estoy diciendo para nada que eso es recomendable, ¿no? A que podemos tener consumos problemáticos. Lo Pero estoy no, diciendo es no dejas de merecer tus derechos humanos por no ser sanos. No, tu libre desarrollo, no pierdes tus derechos, no dejas de ser sujeta de derechos por consumir una sustancia. Es más, si no, tendríamos que decir, cada persona que hemos oído decir, es que yo en la mañana no funciono sin mi café, tendríamos que estarla juzgando de la misma manera, porque eso es una dependencia física, es que tu cuerpo ya está acostumbrado a recibir la cafeína para echarse a andar. Eso es una dependencia física que tenemos absolutamente no solo normalizada, sino que hasta ha habido, exacto, ¿no? Glorificada. Hay series donde claro. los personajes, su identidad está basada en su relación con el café. Claro. O sea, En tu Hay personas que personalidad. se dedican al café, de hecho, Claro, o sea, y sí. que hacen grupos y son baristas y tienen las miles de variedades. Exacto. Y Claro, Exacto. claro. sí, no. Al contrario, Tenemos ¿no? Hasta derecho se Es hace una a droga ser más fuerte que la adictos al cafeína, café. ¿eh? Claro, y hasta se hace un poco snob, ¿no? Sí. El hecho de decir, Totalmente. yo soy tan conocedor de la cafeína porque este grano me lleva a esto, Sí. que no sé qué, Qué chido, tiene una cantidad de información increíble porque no se le permite de esa misma forma tener acceso a la cantidad de sustancias que nosotras queremos consumir, ¿no? O sea, sí debería de haber oportunidad de llegar a un espacio, decir, hola, tengo 57 años, en mi vida había entendido esto,
de pronto alguien me recomendó el marihuanol, me lo empecé a poner, me quitó los dolores y ahora estoy llegando a esta clínica o a este smoke shop o a este tal a preguntar qué pedo, qué es esto, qué hay, ok, entonces me da para arriba, entonces en esta puedo trabajar, en esto puedo ser productivo, esta me da para abajo, entonces de esta me puedo acabando el día, echar 2 toquecitos, ver la tele y ya está, ¿no? O sea, ¿cuántas personas justo no hemos visto que se echan una chela al final del día para quitar el estrés del día? O que tienen que tomarse una pastilla para dormir, güey. O que tienen que tomarse una pastilla para dormir, un toque claro. de, ¿no? De claro, indica ella. O sea, yo sí tengo que decir que en la pandemia de pronto me di cuenta que abría una botella de vino con mi pareja diario y él no toma tanto vino. Y yo estaba usando el vino para dormir, ¿no? De pronto me di cuenta y dije, claro, es que tengo un insomnio brutal, estoy echándome media botella de vino diario para dormir, esto no es una opción viable. Claro. Entonces, ¿qué hago? Pues busco gotas de CBD. Claro. Y entonces empiezas la travesía pero encuentro unas de calidad, pero son carísimas, Sí, son pero, carísimas. ¿no? ¿Qué dosis? ¿Qué dosis? ¿No? Todo empieza a ser algo súper Y complicado. como no está legalizado, a mí, ¿sabes qué me pasaba con el CBD? Que yo pensaba, a ver, esto igual son unas gotas de agüita, güey, que alguien le puso la etiqueta CBD y me la está vendiendo en 2,000 pesos. Hay Yo no muchos. lo voy a saber porque como no es como el THC, que el THC es sapo. No, es aceite de oliva, Ajá. de un frasco. O sea, sí, Eso claro, he visto. claro. De hecho, estoy en un grupo de morras grifas en Facebook y hace poquito vi que una de ellas subió una foto de un frasco con aceite de oliva y dijo, güey, mi mamá fue a comprar aceite de CBD a no sé dónde y le vendieron esto, güey. O sea, y claramente es aceite de oliva, ¿sabes? Y todas de que no, qué mal pedo, pero pues esos son el tipo de cosas que pueden ocurrir porque no está regularizado, ¿no? Y entonces, ¿cuánto dinero puedes invertir en buscar el medicamento? Sí, No, por y ejemplo. el riesgo que vas a correr y la incertidumbre jurídica en la que te pone. Digo, yo no tengo hijos, yo no tengo, ¿no? O sea, yo no tengo personas que dependan de mí, pero las madres, como Margarita Garfias, que habla muchísimo de esto, es que dejamos a las personas en el exilio médico y el exilio jurídico, corriendo el riesgo tanto de la salud física como de la libertad, ¿no? De la privación de la libertad, buscando un medicamento, buscando el bienestar suyo o de su familiar. Y es que es un nivel de absurdo y de violencia estatal, ¿no? Es violencia de Estado hacia la ciudadanía que no tiene justificación alguna. Oigan, y sí, justo 2 cosas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo sufría de esto que en inglés se les llaman como night terrors, las noches Ay, no, mi de hermana no terror. tenía eso. De 5 terrores nocturnos. 5 de 7 días yo soñaba pesadillas así terribles de las cuales me despertaba sudando, ¿no? Y no podía dormir y era esto. Ahora que soy consumidora, una vez a la semana sueño, ¿no? Hay de pronto personas que dicen así como, güey, ya no estoy soñando, entonces está teniendo un efecto negativo en mí, entonces está... Yo digo, eso es una maravilla para mí. Descansas Puedo más en la noche. descansar. O sea, imagínate si yo tengo todo el día activa, y luego en las noches... Pero, o sea, cuando digo terrores, eran terrores, o sea, de soñar con personas que tenían así de que rasgadas la cara y, o sea, yo no sé de dónde salen estas imágenes de mi cabeza. Bueno, no, sí sé de este mundo violento, ¿no? Pero justamente como de despertarme y luego las primeras horas de mi día eran justamente pues estar completamente alterada por lo que había soñado, ¿no? ansiosa. Entonces ahorita es como increíble, sueño una vez a la semana, está excelente y entonces ya puedo dormir y soy funcional, ¿no? Descanso, hago. Porque el beneficio no es una cosa absoluta. Ujú. Lo que es beneficioso para una persona no necesariamente es lo que es beneficioso para otra Claro, persona. Y exacto. por eso, si alguien está buscando clavarse en sus sueños y hacer un diario de sueños, fumar antes de dormir, no es lo más conveniente. No, busca otras opciones, más Claro. unos sueños de Otras opio, tal vez te plantas. vayan muy bien, ¿no? Claro, claro. O claro. llévala al natural, lo que cada quien prefiera, ¿no? Pero si lo que para ti funciona eso, ¿no? Para mí, para el insomnio también, me vale no soñar si duermo, ¿no? Claro. O sea, prefiero 1000 veces dormir que soñar 15 minutos y pasarme el resto de la noche sacándome los ojos. El bienestar es algo personal, ¿no? Y nadie se puede meter en eso. Nadie se puede meter en eso, lo que necesitamos es información, es control de calidad, es acompañamiento médico y terapéutico. Lo que necesitamos es
confiar en que las personas tenemos la capacidad de tomar decisiones responsables cuando tenemos las condiciones para tomarlas, ¿no? Justo lo hemos visto ahora con COVID. La mayoría de las personas, tú sales a la calle, que están hoy en la calle, ahora que está claramente la información sobre el uso del cubrebocas, y las ves a todo el mundo con cubrebocas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se informó, porque la gente ahora entendió de qué va la cosa, ¿no? Cuando le apostamos a la información y la gente toma decisiones responsables, y si la gente no está quedándose en casa es porque tiene que salir para comer, y eso nos habla de las condiciones estructurales, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido hay un experimento súper interesante que hizo un investigador, Alexander, que se llamaba el Rat Park, el parque de ratas, y es que se habían hecho muchos experimentos sobre el uso de sustancias psicoactivas y qué tanto causaban adicción con ratas, metidas solitas, la rata en una jaula con un bebedero con heroína o con cocaína o con algo así. Entonces las ratas pues se metían eso hasta que se morían. Y entonces lo que este hombre dijo fue, ok, pero ¿qué pasa si sacamos a la rata de esa jaula sola? Si la metemos en una rata con otras ratas, con juegos, con comida, que puedan tener relaciones sexuales, hacer amigos, colores, una serie de estímulos diversos, y les ponemos agua y el agua con la sustancia, todas las ratas preferían tomar agua, a veces tomaban recreativamente agua con la sustancia, ninguna tuvo sobredosis, ninguna murió, ninguna generó dependencia a la sustancia. Entonces, ¿eso de qué nos habla? Que el entorno es fundamental, y cuando hablamos de reducción de riesgos y daños, hablamos de eso. Cada experiencia de consumo está marcada por 3 factores. La sustancia, que es la calidad, ¿no? El contenido, los efectos de esa sustancia. La persona, cómo estoy yo física y emocionalmente, he dormido, he comido, estoy estresada, estoy festejando algo, ¿no? Claro. Y el contexto, lo estoy haciendo en un contexto seguro, con amigas, o la mota me dispara paranoia porque fumé en la calle y pasó una patrulla, y la patrulla persigue personas con mota, ¿no? Entonces, ¿es paranoia o es miedo, no? Claro, o estás en un lugar como la mota está muy mal vista. A mí me pasa eso siempre, sí. Que de pronto digo, verga, todo el mundo sabe que estoy frita y me están juzgando. Sí. Exacto. En cambio, si lo haces aquí con nosotras, con calmita, es otra experiencia totalmente distinta. Entonces, el Estado tiene que plantearse cómo evitamos que las personas usuarias de cualquier sustancia de verdad resulte esa relación con esa sustancia en una adicción. Y hay que mencionar que de acuerdo con la ONU, más del 90% de las personas usuarias en el mundo de todas las sustancias no generamos adicciones. Usamos y somos felices y llevamos nuestra vida alrededor del 90%. Sí, 89%. 89% de las personas en el último informe de la ONU. O sea, 11% llegamos a generar una adicción. Yo diría que yo tengo una relación de dependencia con el tabaco, por ejemplo. Nadie me va a meter a la cárcel por eso, ¿no? Ni te va a juzgar. Pero tenemos, o sea, somos ese 11% nada más el que miramos y hablamos de ese 11%. Por el que se está haciendo toda ¿no? Con todo el juicio en base a un 11%. Y además, al no ver el otro 89%, lo que no estamos viendo es qué herramientas, qué fortalezas, qué cosas tiene ese 89% que no desarrolló una adicción, que son los aspectos que podemos fortalecer para ese 11%. Claro. Y nuestra tirada no tiene que ser de que la gente deje de consumir. Huele desde aquí, desde que lo abriste, huele riquísimo. Sí, delicioso. Sí, huele la lista, ¿no? La lista que está así. Bueno, y la diferencia entre la adicción y el placer. Nosotros o sea, muchas veces se considera adicción algo porque lo volvemos a hacer. Es como, no, es que a ver, tú jugaste fútbol y te divertiste, ¿eres adicto al fútbol? No, repites las actividades placenteras. Me gusta, claro, me gusta. Bueno, ese olor nos gusta, no quiere decir que tengamos una adicción que digas, claro, qué rico huele a pastel de chocolate cuando pasa afuera de la pastelería. Eso no es una adicción, es un gusto. Llegas a tu casa y huele a la pasta rica que hace tu mamá y dices, puta, qué rico huele. Pues claro, repetimos y asociamos cosas positivas a los espacios y las experiencias positivas, por supuesto. Eso no implica inmediatamente una adicción. Una adicción conlleva otros factores mucho más complejos, ¿no? De dependencia física, de necesidad
para el bienestar y para el sostén cotidiano de la sustancia, ¿no? Estamos hablando de toda una relación distinta y por eso es tan importante que también invitemos a la gente a que usemos estos términos de manera distinta. Justo Uso, eso iba a ir. abuso, adicción, quieren decir cosas distintas, no son lineales, una cosa no te lleva a fuerza a la otra, puedes ir y venir incluso. Puedes ir y venir, eso también es muy importante, Sí, claro. ¿no? Sí. Pues sí, realmente estoy fascinada con todo lo que estamos Siento que este aprendiendo. podcast podría durar 50 horas más. ¿Verdad? Siento que todos, ¿no? Sí. Han sido así de... Ay, me encanta cuando Aline y T y yo empezamos... Así. Ok, entonces, esta cosita, entre muchas otras sustancias como el café, o como el azúcar, o como tal, tienen relaciones directas de cómo un usuario puede llegar a utilizarlo o no, pero también tienen implicaciones colectivas. Es una sustancia que puede ser de paz, o es una sustancia que claramente está siendo de guerra el día de hoy. Me encantaría que para cerrar este podcast podamos que nos den acciones, porque nos encanta llevarnos a acciones tangibles para combatir al verdadero villano de estas historias, ¿no? El sistema patriarcal, prohibicionista, neoliberal, que está causando que estas sustancias causen guerra. ¿Qué acciones nos podemos llevar a lo individual y como ciudadanas para que esto pueda convertirse en una sustancia de paz y deje de ser de guerra? Pues ¿Quieres hablamos agarrar el toque de la palabra. El toque de la palabra. Dedícaselo. Así, cuando te veo. Yo creo que la primera es vayamos saliendo del closet psicoactivo. La gente tiene que saber quiénes somos las personas usuarias. Estamos en todos lados, ¿no? Estamos en todas partes, ¿no? Trabajamos en muchísimos temas. No, nuestra identidad no se reduce al consumo. Somos madres, hijas, amigas, hermanas, primas, tías, madrinas, jugamos deportes, Maestras, jefas. Exacto, tenemos ¿no? profesiones. Legisladoras. Exacto. Trabajamos por la construcción de paz en este país. La mayoría de las personas que yo conozco en procesos de construcción de paz en México somos personas usuarias, ¿no? Entonces, no somos los actores de la violencia, somos en muchos casos los actores de la construcción de paz. Hay que empezar a abrir esa visibilidad a estas comunidades usuarias y hay que presionar a las y los legisladores y tomadores de decisiones. También pueden seguir nuestra hermosa campaña Prevención sin Discriminación, que jamás le va a hacer el contrapeso a una campaña de gobierno con spots televisivos y de radio, pero nos pueden ayudar a difundir información, ¿no? Estamos en redes con el hashtag Prevención sin Discriminación y organicémonos. Hay redes de mujeres usuarias, hay mujeres forjando borros, ¿cómo se llama? Forjando paz. Forjando porros, forjando luchas. Bueno. Gran red, ¿no? Y podemos forjar nuevas y hay colectivos a nivel nacional. Entendámonos como sujetos políticos, como actores políticos, así como las mujeres estamos teniendo una ruptura en el escenario político como un actor político colectivo desde nuestra identidad como mujeres, también podemos plantear esa irrupción desde nuestra identidad como mujeres usuarias o como personas usuarias, ¿no? Entonces, hasta que no hagamos eso, no va a haber un costo político a quienes ocupan puestos de poder por no cumplir con nuestros derechos, por no respetar nuestros derechos y por sustentar sobre la estigmatización de nuestras personas una estrategia de guerra y de violencia. Entonces tenemos que salir como actores políticos y que se nos vea, que la gente sepa que existimos y que sepa que votamos y que nos manifestamos y que hacemos presión política, ¿no? Y que somos estos actores que podemos impulsar el cambio. Increíble. Paso el porro de la palabra. El porrito de la palabra. Pues bueno, para mí el porrito significa una sanación, un gran cambio de vida. Es algo muy simbólico que creo que no lo habíamos platicado y a lo mejor muchos saben, pero las plantas hembras son las que dan los cogollos. Y el macho no pega. Y el macho no pega, el macho nada más. La naturaleza es sabia, amiguis. Sí, entonces es como un simbolismo también de la revolución que se viene con la planta, con el feminismo, con las mujeres. Efectivamente hay que salir del closet
psicoactivo, del closet canábico. Las personas que podamos y tengamos estos privilegios, también estos espacios para hablar, para comunicarnos. Sé que hay personas que por sus trabajos, por sus familias no pueden hacerlo. Yo les pido que creo que nuestra responsabilidad está informarnos. Al nosotros estar informados, podemos seguir informando a las personas. No necesariamente salir del closet, no necesariamente usar playeras canábicas, pero sí es muy importante hacer esto, o sea, ser reconocidos, ser tomados en cuenta y pues seguir uniéndonos a esta revolución, a esta lucha, a esta maravillosa planta que no solo nos sirve para ponernos pachecos, sino lo poquito que hablamos en cuestiones medicinales pudiera ayudar para disminuir esta gran incidencia de diabetes y de enfermedades crónico-degenerativas que existen en México. Es una excelente planta para las personas de la tercera edad, disminuye la cantidad de medicamentos que pueden consumir o que están consumiendo y aparte les da la lucidez, les evita la demencia, ¿no? Es una cosa maravillosa y pues aquí estamos a la orden para seguir. ¿Dónde te siguen? En mi Instagram estoy como Nina Errante, es Niña Errante por el libro de Gabriela Mistral, pero obviamente no me pude poner niña, es Nina Errante, @Nina Errante, y pues ahí lo que necesiten, voy a estar subiendo contenido de información y pues para hacer comunidad, sobre todo entre mujeres, sobre todo nosotras que pasamos los más malos tragos que los hombres, que también sé que están en esta lucha, pero creo que si hacemos una unión entre nosotras va a ser mucho más poderoso. Acuérdense que somos el contrapeso. Aquí somos la verdadera oposición. Somos la verdadera oposición. Las morras somos las que nos estamos organizando, güey, eso es así. O sea, no hay otro grupo político que se esté organizando de la forma que nos estamos organizando nosotros. Desde todas las plataformas, desde todos los espacios, desde las calles hasta los más altos espacios de toma de decisión, ¿no? O sea, creo que sí. Se viene bonita. Se viene bonita, amigas. Digan sí a la weed. Muy bien. Y pues nada, para terminar, nosotras somos, yo soy Alaide Castro, me pueden seguir en redes sociales, en Instagram como @JulesFlorencia, es Jules con J, no es Jules. Luego en Twitter como @AliLoles, y ella es Vitaranda. Yo soy Vitaranda, me pueden seguir en todas las redes así, como @Vitaranda, con B de Bárbara, porque me llamo Bárbara, nada más, Bárbara, Barbarita, Vita. Y bueno, nada, agradecerle muchísimo otra vez a Utópicas, Galería y Librería de Mujeres por prestarnos este espacio, por patrocinar este gran programa. Exacto, por darnos esta oportunidad de traerles a ustedes los cuentos y las utopías que podemos construir desde la colectividad. Muchísimas gracias por haber estado en este capítulo de Sustancias de Paz y de Guerra. No sé si dijiste tus redes de Reverdecer tuyas también. Bueno, mi Twitter personal es Amaya_OI y el de Reverdecer es Reverdecer 4_20. Acuérdense, reverdecer es con S mayúscula porque estamos reverdeciendo, ¿no? No había entendido por qué era. Papá, te lo juro, le daba varias vueltas en plan, ¿por qué? Bueno, pues muchísimas gracias. Las esperamos en el siguiente capítulo de Cuentos y Utopías, donde una vez más vamos a platicar de que en las historias que se están viviendo en México realmente no hay villanos y no hay heroínas. Hay un gran villano que tiende a ser el sistema que nos atraviesa a todos y por lo tanto, entre todos podemos combatirlo. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Realidades que se viven en México. Experiencias de nuestros personajes.